¿No estás retando los 2 metros de distancia? ¿Y qué esperás para hacerlo? Gobierno de la provincia de Córdoba. GPS de Noticias, segunda edición. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Estás en 102.9 Gospel. FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 17:38 horas en toda la República Argentina. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y ahora es el turno de hablar del coronavirus, una temática que está permanentemente en agenda, pero ahora tenemos una palabra autorizada, ni más ni menos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Municipalidad. Hablamos del infectólogo Lucas Stefanini. ¿Cómo estás, doctor? Carly y Marco te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la comunicación y bueno, vamos a ver cómo está el mapa del coronavirus aquí en la ciudad. En primera medida, una noticia que repercute en toda la provincia. Queremos saber cómo está aquí el Hospital San Antonio de Padua y es que aproximadamente hay un 83% de ocupación de camas a lo largo de toda la provincia. Ahora bien, ¿cuál es la situación del hospital aquí en Río Cuarto? Bueno, hablando un poco de la ocupación de camas que hay acá en la ciudad, tanto en el subsector público a través del hospital como en el subsector privado entre las clínicas y sanatorios, la ocupación de camas es muy alta. En algunos sanatorios las terapias ya están al 100%, y están trabajando prácticamente con salida de un paciente, entrada de otro. Por ende, la situación de la utilización de camas, sobre todo críticas, no tanto de pisos, sino las críticas, es muy alta. Con el requerimiento de toda la complejidad que llevan los pacientes que están en terapia, ¿no? Con lo que es el respirador y otras terapéuticas. Por ende, en este momento estamos en una situación de alta ocupación. Respecto, una cosa es hablar de respiradores, de camas, ¿no? De oxígeno, pero también es importante hablar del personal sanitario que también ha estado esta temática en agenda esta semana. Al margen de los insumos, de las cuestiones materiales, ¿el personal de salud es suficiente para tratar todas las patologías, tanto de COVID como de no COVID? Bueno, digamos, el recurso humano de sanitario está trabajando, digamos, al 100%, con una situación que ya trae de hace muchos meses, porque entendamos que nosotros tuvimos un brote en agosto que terminó en octubre y que después se llenaron de vuelta las clínicas, ya no con patología COVID, sino con la patología no COVID, o sea que se siguió trabajando y actualmente se empieza a trabajar más con lo COVID que lo no COVID, o sea que el sistema sanitario no ha descansado nunca y eso genera obviamente un agotamiento muy grande personal, que tiene en cierto sentido poco recambio porque hay especialidades y de alguna manera profesiones que están en el sistema de salud y que son muy difíciles de tener muchos. No hay muchos terapistas, no hay muchos enfermeros que tengan la experiencia de manejar terapia. Entonces es un personal que tiene muchísima experiencia, que tiene la capacidad para manejarlo, pero que está agotado y eso es una preocupación extra, ¿no? Lucas,
Lucas, sabemos que día a día desde el municipio avisan cuáles son la cantidad de casos y lo que vemos es que si bien se mantienen la cantidad aproximadamente de casos día a día, ronda entre los 160, 170, un número bastante alto. ¿Los 9 días de confinamiento van a tener una repercusión real en la baja de casos? Bueno, es interesante la pregunta porque uno siempre tiene que manejar los números entendiendo que se manejan por 7 días y se maneja por semana epidemiológica. Nosotros tuvimos un pico de casos de casi 175, 76 casos por día hace 2 semanas. La semana anterior bajamos muy poquito a 173, 172 y esta semana estamos entre los 155, 160 casos semanales. O sea, la curva viene descendiendo, pero muy lentamente, con un perfil de casos muy alto, ¿sí? Tener 160 casos hoy es tener entre 30 y 40 casos más por día de lo que tuvimos el año pasado con el brote. Está bien, hay una situación que hay que darla a conocer. Se está testeando mucho más que el año pasado, que ya de hecho el año pasado testeamos mucho, pero esta vez hemos duplicado la capacidad de testeo, entonces eso también obviamente hace que aparezcan más positivos. O sea que uno interpreta que hay como una disminución leve de casos muy lenta, pero que obviamente no alcanza todavía para dar la tranquilidad que necesitamos. Respecto de eso, recordemos que estuvimos 9 días con una especie de fase 1, para decirlo lisa y llanamente. Ahora estamos en el marco de un decreto a nivel provincial. ¿Se están respetando las medidas aquí en Río Cuarto? ¿Cómo ves a la población y a los comerciantes en general respecto de las medidas? Bueno, nosotros acá donde nosotros estamos trabajando recibimos la información de todos los positivos, contactos estrechos, etc. Y uno observa que la mayoría de los contagios no parecen darse dentro de los ambientes laborales, lo que uno eso lo puede interpretar como que hay un respeto por los protocolos la mayoría de las veces. Hay algunos ejemplos particulares donde a personas con contacto estrecho las hacen ir a trabajar y eso obviamente tratamos de evitarlo porque conlleva el riesgo de infección. Pero en líneas generales se observa un comportamiento en la gente con un detalle que yo siempre trato de darlo, que es tenemos que tratar de usar mejor el barbijo. La gente se contagia cuando no usa el barbijo, ese es el dato. Entonces tenemos que ajustar un poco el manejo y el uso del barbijo, entender que no puede estar abajo de la nariz, que tiene que estar siempre bien colocado, que hay que ser muy riguroso con el uso en los lugares cerrados y asociado a eso la ventilación, ¿no? La ventilación es importantísima, sobre todo en invierno, asociado al lavado de manos. Bien. Lucas, con respecto a las medidas, ¿hay alguna posibilidad de que el municipio esté evaluando tomar medidas más restrictivas a pesar de las medidas que se tomen en la provincia en general? Mira, en realidad las restricciones se han tomado siempre, las últimas restricciones que se han tomado se han hecho en conjunto con todos los municipios de la provincia y junto a la Secretaría de Gobierno de la provincia de Córdoba. Sé que las decisiones siempre se han tomado hasta ahora en conjunto. Eso no quiere decir que el municipio no tenga una libertad de acción si hay alguna situación que quiere agregar o que quiere flexibilizar. O sea, el municipio tiene esa libertad, pero por el momento nosotros creemos que tenemos que seguir esta decisión en conjunto y seguir trabajando en conjunto tanto con la provincia como con el resto de los municipios. Recién lo charlábamos fuera de micrófono, lo hablábamos en off respecto a lo del Código Rojo, a lo que se empezó a hablar esta semana porque fue una disposición de la provincia, pero mencionabas, Lucas, que aquí esto que se denomina el Código Rojo ya se viene implementando aquí en la ciudad. ¿Podés dar precisiones de quién lo establece el Código Rojo, en qué consta, quién lo solicita? Bueno, cuando nosotros recibimos el dato de que hay un paciente que es positivo, sea de los múltiples lugares de testeo, tanto público y privado que hay en Río Cuarto, la persona que llama al positivo, establece el diagnóstico y comienza la investigación epidemiológica en busca de contactos estrechos, no solamente consigna datos sobre esto, sino también datos personales personales y datos clínicos, edad, antecedentes, esquema de vacunación, etcétera. Y en ese contexto
hay dos requerimientos que también toma. Uno es el requerimiento de ayuda social, de alimentos, y el otro es el requerimiento que puede necesitar de tipo clínico o de asistencia médica. Ahí se establece la necesidad de o una evaluación médica en tiempo real o una evaluación por telemedicina. A veces esa evaluación por telemedicina dispara también una necesidad de una evaluación en tiempo real o en algunos casos una derivación a algún centro nosocomial. Eso nosotros lo hemos establecido y está funcionando desde agosto del año pasado, no dejó de funcionar en todo este tiempo y actualmente sigue funcionando de esa manera. Pero, Lucas, ¿quién lo establece? ¿Quién establece que hay que ir a atender al domicilio a una persona? Lo establece un médico que recibe la llamada, que hace una telemedicina y a través de los datos que recoge desde el punto de vista clínico y médico, establece que esa persona necesita una asistencia. Nosotros tenemos un grupo de médicos y una empresa contratada por la provincia que hace los controles diarios en los domicilios a las personas, tanto de sus signos clínicos como de la saturación, para establecer necesidades terapéuticas o, en todo caso, la derivación para mayor complejidad. A eso hay que asociarlo también, que hace unas semanas también está la carpa del hospital, donde se hace una evaluación un poco más completa, con la posibilidad de hacer laboratorios, de hacer estudios de imágenes y en algunos casos recibir terapéuticas como el suero equino, por ejemplo. Y en caso de que esté muy grave, se deriva así a una UTI. Perdón, en caso de que el paciente lo requiera, ahí sí necesita de la atención de una unidad de terapia intensiva. Claro, si la evaluación del médico establece que tiene necesidad de internación, se lo interna, y si de acuerdo a esa internación puede ser que requiere piso o puede ser que requiera directamente UTI, se establece en ese momento. Lucas, sabemos que la situación viene complicada, pero la buena noticia aquí en la ciudad es que hay una gran cantidad de ciudadanos inscriptos que ya están vacunados, más de 50.000 personas. ¿Cómo continúa el plan de vacunación en la ciudad? Bueno, en el día de hoy terminamos de dar 1.700 dosis. En el día de mañana tenemos otras 700 dosis más. Y a partir de lunes y martes vamos a estar dando segundas dosis de Sputnik, 1.600 el lunes y 1.600 el martes, y estaríamos esperando la llegada de vacunas entre el fin de semana y el lunes para seguir la vacunación luego del martes. También en algún momento, promediando el mes anterior, el mes de abril o el mes de mayo, no recuerdo bien, se hablaba de la posibilidad de que hubiera circulación comunitaria de alguna de las cepas que andan dando vuelta. No sé bien si es la Manaos, cuál es la variante. ¿Se puede mencionar aquí si hay circulación comunitaria de alguna de estas variantes del coronavirus? Bueno, nosotros justamente hemos recibido información que se hace sobre los estudios de las cepas que están circulando, y hemos encontrado que hay circulación de algunas cepas en Córdoba, de las ya conocidas como son la cepa británica y la cepa de Manaus. Y eso también coincide con esta nueva, digamos, presentación que está teniendo el virus en personas más jóvenes, con mayor contagiosidad y con algo de mayor agresividad también. La británica es la Delta, ¿verdad? La que surgió en la India. ¿O estamos hablando de tenemos cepa británica, cepa de Manaus, y todavía no se ha detectado la cepa Delta, que es la cepa de la India. Actualmente esa cepa está circulando mucho en países como Inglaterra, por ejemplo, pero no tenemos información de que todavía tengamos casos Delta en Córdoba. Por último, Lucas, recordemos que estamos hablando con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Municipal, Lucas Stefanini. También se mencionó esta semana la posibilidad, o en realidad ya es un hecho, eso te lo queremos consultar a ti, el tratamiento a partir de la inhalación de ibuprofeno. ¿Cómo habrá de desarrollarse y cuán efectivo y en qué etapa del tratamiento con COVID se implementa la inhalación del ibuprofeno? Bien. Bueno, en líneas generales, el tratamiento, en general todos los tratamientos del COVID se tratan de hacer de la manera más temprana posible, porque serían medidas preventivas para evitar las formas graves de la enfermedad.
El ibuprofeno, como todos sabemos, es un antiinflamatorio que cuando se inhala en forma de nebulización, tendría un efecto beneficioso en desinflamar de alguna manera el pulmón. Esto se llevó a cabo hace ya varios meses. Hay algunos sanatorios en Río Cuarto que tienen mucha experiencia con este uso, que lo han estado usando no solo en pacientes internados, también lo han estado usando en algunos pacientes ambulatorios, y que ellos han tenido buena respuesta y buena experiencia. Así que hemos decidido nosotros implementarlo para, sobre todo, pacientes de riesgo, que de aquellos pacientes que uno sabe que por sus antecedentes, por su edad, pueden evolucionar de manera tórpida, y en ese contexto usarlo de manera precoz para prevenir, digamos, el avance de la enfermedad. Se utiliza en nebulizaciones cada 8 horas y se va a hacer con un asesoramiento de médico y kinesiológico. El viernes que viene, Lucas, vence el decreto provincial de las nuevas medidas, y hoy vence también el decreto a nivel nacional, ¿no?, que fundamentalmente rige sobre AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, sabemos que esto es muy dinámico, ¿no? Pero ¿se sabe qué va a pasar después del viernes que viene, después del viernes 18? No, la verdad que hay que analizar los datos cercanos a la fecha, y ahí creo que se va a definir con qué restricciones se continúan y cuáles no. Creo que va a ser muy importante evaluar los datos epidemiológicos y sobre todo el dato de ocupación de camas, que me parece el más crítico y el más importante. O sea que yo creo que más cercano a esa fecha se va a tener información de cómo se va a seguir. Lucas, te agradecemos mucho esta comunicación que hemos tenido aquí con GPS de Noticias, y será hasta que la situación epidemiológica demande un nuevo contacto contigo. Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes dos. Un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias. Igual para ti. Pasó por el aire de GPS de Noticias el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Río Cuarto. Hablamos del doctor Lucas Stefanini, con quien dialogamos acerca de la situación de ocupación de camas UTI del hospital, el plan de vacunación y el respeto de las medidas sanitarias aquí en la ciudad de Río Cuarto.